Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron en julio 1,8% en términos interanuales. Así se desprende del índice de precios al consumo realizado por el Instituto Nacional de Estadística. Por productos, las frutas frescas registraron las mayores subidas en términos interanuales, más del 13%, aunque también registraron el mayor descenso con respecto al mes anterior, un 5,8%. Precisamente de ese encarecimiento de la compra en cuanto a los productos frescos se refiere, vamos a hablar a continuación con nuestros dos próximos invitados, con Manuel Redondo, secretario técnico de Coas Canarias. Señor Redondo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Ángela Delgado, que es presidenta de ASAGA. Señora Delgado, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Si esto todo lo extrapolamos al contexto canario, señor Redondo, señora Delgado, estamos hablando de otra realidad. ¿Realmente al canario le está costando más caro consumir productos frescos, frutas y verduras, por ejemplo, señor Redondo? Sí, a ver, si para contextualizar el tema, en el último año los precios del conjunto de bienes y servicios en Canarias se incrementaron 1,6 en 12 meses, ¿no? En el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, el incremento fue solo del 1,4. Esa es la realidad, ¿no? Se incrementaron un poquito menos. Ahora bien, siendo esa la realidad, es verdad que en productos como las frutas o la carne de cordero, pues el incremento fue de un 10% en un año, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Motivos, ahora lo comentará también Ángela, ¿no? Casi el motivo principal es un problema de falta de producción. O sea, tenemos que saber que los alimentos, en el caso, por ejemplo, de las frutas, las verduras, los agricultores y ganaderos dependemos mucho de los fenómenos meteorológicos, ¿no? Entonces, año 2018 ha sido un año de sequía, no solo en Canarias, sino en el resto del territorio. Año 2007 fue un año también de sequía. En el invierno del 2007 hubo un temporal muy fuerte, ¿no? Y eso ha llevado, por ejemplo, que en el caso de la fruta se haya reducido mucho la oferta, ¿no? Al final, como la gente no quiere dejar de consumir, gracias a Dios, consumir frutas y verduras, pues como hay menos producto, al final se encarecen los precios, ¿no? Entonces, en cuanto a la meteorología, ¿no nos hemos terminado de recuperar, señora Delgado? Bueno, la meteorología, somos víctimas de la meteorología en Canarias, ¿no? Tanto los periodos de sequía tan extremos que hemos sufrido, como las inclemencias, vientos, etcétera, etcétera, pues hace que muchas frutas, en el caso, por ejemplo, de las frutas de hueso, pues un determinado viento, un calor, tire la flor y luego resulta que la cosecha se ve mermada, ¿no? Eso ha pasado, pues si vemos incluso también en la península, muchísimas frutas de hueso se han visto perjudicadas. Pues los cereales, este año también ha habido muchos problemas en península por esas inundaciones fuera de época. Todo esto al final, claro que repercute en los precios, ¿no? Pero también hablábamos antes un poco en micrófono off, que decíamos que estos periodos vacacionales también se prestan a que se especule. Claro. Con esas frutas o con eso que es de temporada, porque al final todos en vacaciones relajamos un poquito la guardia y bueno, estamos dispuestos a pagar a veces en vacaciones lo que no pagamos en periodos en otros periodos del año, ¿no? Entonces, como nos relajamos un poco porque estamos de vacaciones, pues a veces también pagamos un poco más por ahí. ¿Y qué papel juega en estos precios la figura del intermediario? Al final depende de los productos, ¿no? Por ejemplo, si ponemos sobre la mesa cuáles son los dos productos donde más se ha incrementado el precio, estamos hablando de frutas y hablamos antes, por ejemplo, de carne de cordero, ¿no? En esos productos, en el caso de Canarias, por ejemplo, somos fuertemente dependientes, es decir, más del 70% de la fruta que se consume en las islas viene de fuera. Claro. Si quitas plátano, papaya y demás, que son el 100%, pues estamos hablando casi del 20%. En el caso de la carne de cordero, el 90% viene de fuera, ¿no? Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con la importación y con la dependencia del exterior, ¿no? Eso es un tema clave, ¿no? Y después, lo que se refiere ya en el circuito interno, efectivamente el intermediario, pues bueno, en mayor o menor medida contribuye a que se incrementen los precios, ¿no? Nosotros desde COAG hacemos todos los meses un índice, que es el índice de precios origen-destino, que colocamos el precio que reciben los agricultores y ganaderos y el precio que pagan los consumidores, ¿no? De media anual, los precios entre origen y destino se multiplican por 2,5 o 3, dependiendo. Ajá. Es decir, por lo que tú estás pagando... un ejemplo de una fruta en concreto, el plátano, me imagino yo, señor Redondo. Sería, ¿Cuál podría ser el precio de origen y el precio de destino? Pues si uno está pagando €1 en punto de venta, el agricultor está recibiendo en torno a 30 céntimos. Y son productos que no requieren transformación, o sea, en muchos casos son vendidos tal como son entregados por los agricultores, ¿no? Con lo cual no tiene mucho
mucho sentido. Es difícil entender por qué se producen esos saltos en algunos casos. En otros sí, porque a veces pues también pues hay transformación, hay transporte y demás, ¿no? Pero en algunos productos uno no entiende cómo se producen esos saltos, esas piruetas entre el precio del agricultor y el precio de destino, ¿no? Y recibe con buen agrado, por ejemplo, hablando del platanero en concreto, esos 30 céntimos en origen. ¿Es un buen precio, señora Delgado? No, por supuesto que no. Si fuera ese precio concreto, que no lo es un ejemplo que hemos puesto, ¿no? Ahora mismo los precios de los plátanos están disparados totalmente, ¿no? Por la escasa producción, pero por supuesto que no, que los agricultores no estamos de acuerdo con recibir precios o sobre todo con esa sobreespeculación sobre lo producido, porque evidentemente los mayores riesgos, los mayores costes los soporta el agricultor, el intermediario, con todo mi respeto. Tiene sus costes más limitados, ¿no? Por supuesto soporta a veces las mermas, pero en otros muchos casos a los agricultores se les devuelve la fruta o se les devuelve una parte porque se dice que se perdió, se estropeó. Y yo ahí también quería un poco incidir en que tenemos que aprender a comer fruta de temporada, verdura de temporada, que es la forma más sensata y más de sentido común que tiene el ama de casa siempre de abaratar su cesta de la compra. Yo, por ejemplo, si decimos fruta de temporada, las ciruelas han estado prácticamente tiradas porque han salido todas a la vez, todas las ciruelas de la isla, y entonces es una fruta, melones, sandías que estoy viendo, ahora mismo son frutas que hay que aprovechar, que están en sobreproducción para aprovecharnos de esos precios y que ahí se especula menos con los márgenes cuando hay más cantidad de fruta y cuando los precios son bajos por eso, porque hay sobreoferta de esa fruta. Tenemos que cambiar la forma de decir, no empeñarnos en comer una cosa que está a 5 euros, a 6 euros, cuando tengo una espléndida fruta y verdura de temporada que me permite pues mejorar mi dieta y comer más variado. Sí, claro. ¿Querías apuntar algo? Sí, en la línea con lo que dice Ángela, precisamente cuando entraba en el estudio, comentaba con un compañero de la televisión, me decía, mira, es que claro, se está incrementando los precios de determinados productos, por ejemplo el aguacate, claro, es que no se puede, se tiene que pagar 7, 8 euros, ¿no? Y digo, pues posiblemente si tiene que pagar 7, 8 euros es porque no es el momento del aguacate, ¿no? Claro. Y entonces al final coincido totalmente con Ángela, ¿no? Tenemos que, y ahí también hay una responsabilidad de las organizaciones, a educar al consumidor para que consuma en cada momento lo que hay, ¿no? Hay productos que nos hemos acostumbrado a comer todo durante todo el año y eso no se corresponde con la vida real en el campo, ¿no? Claro, es que cuando surgen estos datos siempre pensamos en el esfuerzo que le supone al consumidor pagar por determinados productos frescos, pero sí es verdad que no caemos en la conclusión del sacrificio que le supone y los costes que le supone la producción de ese producto para el agricultor, que tiene que luchar contra las inclemencias meteorológicas y también lo que supone el tratamiento y la vigilancia de su cosecha durante todo un año, ¿no? Sí, sobre todo en estas épocas, pues como la climatología, la temperatura sube el porcentaje de humedad, tenemos más plagas, más cosas que tratar, con lo cual se encarece el cultivo y no olvidemos siempre lo que hablamos, el agua. El agua que es tan escasa en Canarias, durante el verano es, si cabe, más escasa, porque suben los consumos urbanos y el agua que se produce es la misma o la que sale de las galerías, con lo cual esa disponibilidad de agua es menor. Y hablando de esa educación, ese llamamiento a la buena conducta del consumo de la familia, los mercados tradicionales, nuestros mercadillos del agricultor, deben ser también la mejor respuesta para poder comparar precios, ¿no? Sí, a ver, nosotros y yo creo que ahí coincidimos, a ver, cada agricultor, en este caso cada agricultor y cada consumidor debe definir, en el caso del agricultor, cómo quiere vender su producto, ¿no? Nosotros entendemos que hay productores que por sus dimensiones y demás tienen que vender a través de la gran distribución, pero para muchos productores la mejor vía de subsistencia y de adaptarla es venderle directamente al consumidor, ¿no? Si tú lo vendes directamente al consumidor ganan todos, ¿no? O sea, al final gana el consumidor porque puede comprar un producto más fresco, a un buen precio, además con la confianza y el contacto que puede generar con el productor, y el agricultor cuando vende directamente generalmente obtiene mejores precios. Esa es la realidad, ¿no? En el caso de los mercados, para nosotros es una vía clara de comercialización y de hecho en los últimos años la respuesta ante la crisis de muchos agricultores y ganaderos ha sido buscar vías para conectar directamente con el consumidor, ¿no? Solo hay que ver en el caso de Tenerife, en 10 años el número de mercados, prácticamente ahora todos los municipios tienen un mercado del agricultor, ¿no? Y si realmente es del agricultor, que eso es una cuestión que hay que incidir, ¿no? Para nosotros es fundamental que no haya fraude, sino que sean realmente agricultores y ganaderos.
al final ahí ganan todos, ¿no? O sea, el propio productor, el propio consumidor, cuando tú conoces cómo se ha obtenido un producto, incluso a veces conoces a la familia, estás obteniendo otra cosa, no estás obteniendo solo un alimento, obtienes otras muchas cuestiones, ¿no? Bueno, y el hecho de que se haya proliferado el número de mercados en nuestro territorio, señora Delgado, tiene mucho que ver también con el momento que está viviendo el sector primario aquí en las islas. Hace unos días teníamos también al consejero de Agricultura diciendo que estos 2 últimos años han sido muy buenos para el sector primario aquí en el archipiélago. Bueno, han sido buenos en el sentido de que los otros subsectores, que no son el plátano, que el plátano está al día en sus ayudas, los otros subsectores, digamos, hemos recuperado esa rentabilidad porque hemos cobrado unas ayudas que estaban, pues hasta en muchos casos, pendientes desde 2011, un año que fue bastante, en kilos bastante abundante, pues esas ayudas por parte de los tomateros no se habían cobrado, por parte del resto de los subsectores tampoco, y bueno, pues esas declaraciones que no solamente se han puesto ahora mismo ya, digamos al día, las del 2017, la ayuda de Estado de 2017, que acabamos de cobrar la europea pues a 1 de julio, sino que ese 2011 que siempre ha estado en entredicho, que si se podía pagar, que si no se podía pagar, pues que también haya una dotación presupuestaria para ese 2011 y que al final pues nos pongamos todos al día en esas ayudas y recibamos un dinero que ya prácticamente habíamos dado por perdido, pues claro que son buenas noticias. Eso ayuda a que pues algunos jóvenes vean en el campo un futuro, a que el campo esté un poquito más a la misma altura de cualquier otra profesión, que es lo que pretendemos desde las organizaciones agrarias, dignificar esta profesión e intentar que el campo sea una salida más. Y bueno, claro que eso es interesante y es importante porque al final pues nos llena los bolsillos y con los bolsillos llenos nosotros los agricultores no tenemos fama de tener esos grandes beneficios de la construcción ni de ningún otro sector. El sector agrícola siempre ha estado en crisis y ganadero siempre hemos vivido en crisis, siempre hemos tenido unos márgenes de beneficio muy pequeños y lo que suele hacer el sector primario es reinvertir en sus instalaciones, reinvertir, comprar agua, mejorar sus instalaciones para seguir produciendo y seguir ilusionado en lo que sabe hacer. Pues bienvenidas en esas noticias. Manuel Redondo, Ángela Delgado, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Nada, un placer, gracias a ustedes. Bueno, pues precisamente queremos ver cómo se vive ese ambiente en uno de los puntos en los que se hace la compra. Hemos elegido uno de nuestros mercados, Gilberto Isande. Buenos días. ¿Dónde puede resultar más económico? Llenar la cesta, cuéntanos. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Bueno, pues si estamos dispuestos a darnos un paseíto a la vez que hacemos la compra, nuestros mercados pueden ser el lugar ideal para encontrar el producto más fresco, el más cercano y desde luego, que ya hemos hecho números, el más económico. Estamos en el mercado Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife. Desde muy temprano puestos como este, Frutería Juan, pues lo tienen ya todo preparado para, como ven ustedes, llevarnos a casa a lo mejor. Un puesto en el que lo que vamos a encontrar es fruta y verdura. Son elementos básicos, habituales en la dieta diaria de todos los canarios. Aquí está con nosotros su propietario, Juan Amador. Muy buenos días. Buenos días. Digo yo que es el producto más fresco, el más económico y además comprobamos en las etiquetas el más cercano. La mayoría del producto es de aquí de Tenerife. Pues sí, todos los días nos dedicamos a buscar las mejores mercancías, las más cercanas y los mejores precios. El que viene al mercado viene buscando precisamente precio, calidad, pero también un trato directo que a lo mejor no encontramos en las grandes superficies. Pues sí, como usted ha dicho, y muchas cosas que no se consiguen en las grandes superficies, muchas variedades, porque ya están viniendo pues personas que consumen otros alimentos y vienen al mercado a buscarlas cuando no la consiguen en otro sitio. Estamos conociendo que tenemos la cesta más cara de España aquí en Canarias, la cesta de la compra, una cesta que incluye muchos productos. Sin embargo, usted me dice que con respecto al pasado año, pues ha notado una bajada en precio, por ejemplo, de fruta y verdura. Sí, sobre todo en la fruta de verano. Yo vengo observando que cada año hay más variedad y mejor precio. Lo que siempre suele estar caro es las cosas que están fuera de temporada, que eso sea en invierno, sea en verano. Lo que es fuera de temporada siempre suele estar caro. Entonces, lo que recomienda usted al consumidor es comprar siempre lo que está en temporada. Si estamos en verano, pues nuestra fruta de verano, vemos higos, piña. Sí, y si es de la tierra nuestra, mejor. Sí.
Juan Amador, muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día a todos. Mira, Estíbaliz, hemos cogido la calculadora en más o menos, pues los conocimientos que uno tiene de lo que puede ser un potaje, pues nos hemos planteado una compra, hacer un potaje para una familia de 6 personas, un potaje de berros con garbanzos de la tierra, garbanzos de Lanzarote, y haciendo números, pues nos viene saliendo, incluso añadiéndole un poco de carne para darle más sustancia, unos 10 euros. Ese precio obviamente lo vamos a conseguir aquí en el mercado, donde además nos dan la facilidad de llevar la cantidad de producto que necesitamos. No es necesario llevar bandejas o bolsas completas, con lo que pues vamos a aprovechar para aconsejar una vez más la compra, Estíbaliz, en nuestros mercados y mercadillos, donde el producto es más fresco, es más económico y, tal y como nos decía Juan Amador, el propietario de esta frutería, pues es cercano, porque la inmensa mayoría de la producción que aquí se vende es de Tenerife o de otras islas del archipiélago. Qué mejor opción que ese contacto cercano con el agricultor, y que bien suena ese potaje de berro, Gilberto. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días.